Lo único que señalar así, la diferencia esencial entre Francia y España es que España tiene un sistema de reconocimiento, una normativa muy precisa, que a veces suele ser muy pesada, y Francia, sin embargo, es mucho más flexible en ese aspecto. Entonces, bueno, paso esto. Desde España, bueno, explicaba un poco lo que es los diferentes sistemas de reconocimiento de cara a España, qué es lo que se reconoce. Voy a abordar algunos temas que también... aquí está, en Francia. Entonces, el principio general en Francia no existe un procedimiento de reconocimiento oficial de un título español a un título francés. Y vuelvo de Francia a España. Por ejemplo, alguien que ha obtenido un título, ya sea de enseñanza universitaria o de enseñanza no universitaria, si quiere trabajar o presentarse a oposiciones o poder continuar estudios, necesita reconocer ese título en España. Y sin ese reconocimiento, lo que ha obtenido en Francia no es oficial y no podría hacer lo que pretenda. En Francia no existe ese principio. En Francia el principio básico es el siguiente: alguien que quiere trabajar, corresponde al empleador, al empresario, el determinar si el título obtenido en el extranjero, en vuestro caso en España, es el título que le conviene. Si desea estudiar, ahí le corresponde al director del centro donde quiera uno matricularse o al presidente de la universidad. El presidente de la universidad es el equivalente al rector. El determinar a qué nivel puedes incorporarte con el título obtenido en España. Entonces, sin embargo, claro, alguien que llega con un título extranjero, si tú vas buscando empleo y presentas ese título tal y como está, o incluso presentando con una traducción literal, si esta persona desconoce el sistema educativo español, no va a saber dónde colocar ese título, porque la comparación que tienen aquí los que viven en Francia, y es lógico, es el sistema educativo francés. Entonces, existe un centro en Francia que se llama el Centro ENIC-NARIC. Este centro también existe en todos los países de la Unión Europea. Es un centro que ha creado la Unión Europea para que en cada país pueda informar sobre el reconocimiento en cada país en concreto. Entonces, este centro ENIC-NARIC Francia se encuentra en Sèvres, las afueras de París, y lo que establecen para los títulos que se han obtenido en el extranjero es lo que llaman ellos una attestation de comparabilité. Podríamos traducirlo casi literalmente por certificado de comparabilidad. Es decir, alguien que llega con un título, por ejemplo, un licenciado, y quiere tener algo francés, expedido por un organismo francés de preferencia, para poder presentarlo en una empresa o en una universidad, o porque se presenta a oposiciones, entonces presentarlo ante un tribunal, es tener algo que le diga a qué puede, en qué nivel podía incorporarse lo que él ha obtenido en España en el sistema educativo francés. Entonces, este centro ENIC-NARIC hace este tipo de documentos. Ahora, el problema es que hay que presentar una serie de documentos, sobre todo traducciones, y ya sabéis que cualquier traducción oficial hay que pagar, cuesta caro, y ahí tiene un coste también este certificado de comparabilidad, está en torno a los 90 €, y luego sobre todo también el tiempo que tardan en expedir este certificado. Luego, aparte de este certificado tampoco es vinculante, puesto como en Francia no existe el principio de reconocimiento a un título francés, tampoco es vinculante, pero por supuesto que ayuda al empresario o al centro donde quiera alguien seguir los estudios, o a un tribunal de oposiciones si quiere presentar oposiciones, el decir prácticamente con este certificado de comparabilidad ellos lo asimilan perfectamente al nivel que hubiera correspondido en el sistema educativo francés. Y este centro también, ENIC-NARIC, informa sobre el ejercicio de profesiones reguladas. Una profesión regulada es una profesión para la cual se necesita un título concreto o bien estar inscrito en un colegio profesional concreto. Por ejemplo, las profesiones reguladas, médicos. No puede ejercer la medicina si no tienes un título, y en España si no estás inscrito en el colegio de médicos, y aquí en Francia, al Ordre des Médecins. Fisioterapeutas, lo que llaman aquí le master kinésithérapeute, también es una profesión regulada. Hay muchas profesiones reguladas en los dos países. Ya no se trata ahí de un reconocimiento de un título a otro título. Ahí entraríamos en lo que se llama un reconocimiento para ejercer una profesión regulada. Las profesiones reguladas, ya os digo, están limitadas
Los pocos ejemplos que os he dado, pero, por ejemplo, los abogados también es una profesión regulada, hay muchísimas más, los farmacéuticos, los veterinarios, los odontólogos. Entonces, aquí en Francia hay una serie de organismos encargados de autorizar el ejercicio de esas profesiones reguladas. Bueno, lo de cursar estudios ya os lo he comentado antes, y trabajar en lo que estaba comentando. Aquí tenéis unas cuantas profesiones reguladas y lo he puesto en francés, porque si vais a la página francesa para ejercer una de estas profesiones, únicamente viene en francés. Entonces, auxiliar de clínica, que es el primero, pero audioprotesista, bueno, son unos cuantos ejemplos, pero hay muchos más. Entonces, alguien que ha obtenido un título en España que permite aquí en Francia ejercer una de estas profesiones reguladas, aquí, por ejemplo, en Francia, el organismo encargado es la Dirección Regional de la Cohesión Social, de la Juventud y de los Deportes. En cada región francesa, el equivalente a las comunidades autónomas en España, hay una dirección regional que depende de las prefecturas. Las prefecturas son un poco como las delegaciones del gobierno también en España, y son las encargadas de autorizar. Por ejemplo, alguien que ha hecho fisioterapia en España, si quiere ejercer aquí, tiene que pasar necesariamente por una dirección general, presentar su dossier y, a raíz de la presentación de su dossier, esto pasa ante una comisión y puede haber tres posibilidades. La primera es que le den la autorización de reconocimiento automáticamente. La segunda, que le den la autorización de reconocimiento, pero que ellos hayan apreciado que tiene ciertas carencias en la formación y le obliguen a hacer, por ejemplo, un periodo de prácticas de un mes en alguna especialización de un hospital, porque no lo ha hecho en España, no lo ha acreditado en España. Una vez hechas esas prácticas, obtiene la autorización de ejercicio. Por regla general, los estudios españoles de estas profesiones, en cuanto al contenido, a la duración, suele ser muy similar a lo francés, y la mayoría de los casos, menos mal, se resuelven de manera favorable y obtienen casi automáticamente la autorización de ejercicio, pero sabiendo que cada país puede imponer medidas compensatorias si lo que se ha hecho en el extranjero, a pesar de ser una profesión regulada, no se corresponde con el nivel exigido en el país donde se quiera ejercer. Hay algunas profesiones en las que existe un reconocimiento automático. Son profesiones que a la creación de la Unión Europea, mucho antes de que España ingresara a la Unión Europea, en Bruselas empezaron a analizar los contenidos de algunos estudios, pero son poquísimos. Son los médicos, los enfermeros, las matronas, los farmacéuticos, los veterinarios y los arquitectos, nada más. Entonces, todos los países de la Unión Europea están impartiendo unos conocimientos, tienen un programa mínimo común, homogéneo, lo que permite un reconocimiento automático. Esa gente nunca tendrá medidas compensatorias, porque todos los países han implantado un sistema de estudios que es coherente y entonces esta gente hay libre circulación automática en todos los países de la Unión Europea. No es el caso de los ejemplos que tenéis aquí, porque únicamente se decidió que esos reconocimiento automático, porque hay una formación similar en todos los países, estos no. Estos, cada país puede establecer la formación que ellos quieran, aunque sea similar. Por eso a veces existen esas medidas compensatorias. Os he hablado antes del centro ENIGNARI, que es un centro oficial francés, que da ese certificado de comparabilidad y que, por supuesto, sirve para lo que hemos evocado antes. Nosotros, desde hace años, dadas las dificultades que supone obtener ese certificado de comparabilidad, cuando viene un español que ha hecho estudios universitarios o no universitarios, nosotros empezamos hace años a hacer certificados en francés. Por supuesto, nosotros como Administración española, lo que hacemos de cara a los franceses no es vinculante. Los franceses son los que deciden si un título extranjero es válido aquí en Francia. Pero metiéndonos un poco en el tema de que, como aquí en Francia no existe un sistema de reconocimiento como el que existe en España, muy normativo, que hay que seguir unos pasos precisos, nos metimos con estos certificados. Es decir, que alguien que ha obtenido un título, ya sea universitario o no universitario, en la consejería, presentándonos una fotocopia compulsada, o bien la persona viene con el original y la fotocopia y nosotros lo compulsamos y nos quedamos con la fotocopia, hacemos un certificado en francés en la que vamos a reflejar los aspectos básicos del título obtenido.
Aquí ya sabéis que los franceses, sobre todo a nivel universitario, en lo que se refiere a los estudios, siempre hablan, usted tiene un título de Bac más 3, Bac más 4, es decir, 4 años después del bachillerato, 5 años, etc. Eso lo hacemos constar en nuestro certificado y nos hemos dado cuenta, desde que llevamos haciendo estos certificados, mucha gente se ha podido presentar a oposiciones, ha podido trabajar y en muchos casos también les ha valido para hacer valer el título obtenido en España para poder continuar estudios. Es decir, que en cualquier momento, si queréis, luego lo podemos profundizar, podéis acudir a la consejería y os lo hacemos. El coste, gratuito, y en principio, si hay personal, en 24 o 48 horas lo hacemos. Luego también lo que hace la Administración española es, el Ministerio de Educación y Cultura y Deporte, es hacer lo que se llama una acreditación de títulos españoles para ejercer una profesión, pero siempre que se trata de profesiones reguladas en otro país. Es decir, que alguien que ha obtenido, por ejemplo, el título de fisioterapeuta en España puede pedir al Ministerio una certificación en la que el Ministerio va a decir que los estudios que ha seguido esta persona se han seguido de acuerdo con lo que establece la normativa europea y, sobre todo, que puede ejercer esa profesión en España. A veces, las direcciones regionales de cohesión social de la juventud que hemos visto antes exigen esa acreditación para poder seguir con el trámite antes de pasar el expediente a la comisión que tomará la decisión definitiva. Lo que sí también es importante es, supongo que sois vosotros jóvenes, supongo que ya habéis estudiado, los que habéis hecho estudios universitarios, en el sistema de Bolonia, ¿no? El proceso de Bolonia. ¿No os suena? No. Sí os suena, pero no. ¿Qué tenéis? Bueno, luego me diréis lo que tenéis. Entonces, ahora actualmente se ha intentado, desde hace muchos años, ahora hay 45 países que han aplicado lo que se llama el Espacio Europeo de Educación Superior, que era un poco armonizar la estructura del sistema universitario en cada uno de los países de la Unión Europea para que haya más visibilidad y para que los estudiantes puedan cambiar de país o incluso alguien que haya obtenido un título pueda cambiar más fácilmente. Entonces, en todos los países de la Unión Europea ahora hay 3 niveles. En España, el primer título, el primer nivel, se llama grado, luego máster y doctorado. Si ya habéis profundizado un poco en el sistema francés, aquí en Francia tiene el sistema que llaman LMD o 358. El primer nivel es la licence, luego el máster y el doctorado. La idea era muy buena, en principio, para este tipo de armonización. Sin embargo, nosotros, los españoles, nos hemos salido un poco de lo que se ha utilizado en general. Digo eso porque en Francia el primer nivel, que puede corresponder al grado, es en 3 años, y en España el nivel que se ha establecido para el grado se cursa en 4 años. Luego, en España tenemos másteres en 1 o 2 años, cuando aquí en Francia, después del primer nivel, que es la licence, el máster siempre consta de 2 años, y luego el doctorado, sin embargo, es muy similar. Entonces, aunque haya habido esas ganas de armonización, sigue habiendo problemas para comparar los dos sistemas, que son los que nos interesa, el español y el francés. Hay una pequeña diferencia. En todo caso, los licenciados, los diplomados o los nuevos graduados en la consejería hemos adaptado nuestro certificado para que el francés pueda entender muy bien y poder situar en el sistema educativo francés lo que el español pueda aportar. Una cosa buena que se ha hecho con el Espacio Europeo de Educación Superior es que se ha creado también el suplemento europeo al título. Es decir, que los que acaban los estudios ahora y obtienen el título de grado, máster o doctorado, las universidades dan un documento muy completo, en el que viene en español, en el idioma de la comunidad autónoma, si hay otro idioma oficial, y en inglés, una descripción muy precisa de lo que el interesado ha hecho. Es decir, explicando en qué consiste el grado en España, las materias que ha cursado, en cuántos años se cursan, una cosa muy detallada que permite precisamente presentar en otro país a la hora de que te valoren el título que tú has obtenido. Y también una cosa muy importante que se ha creado con el Espacio Europeo de Educación Superior son los créditos ECTS. Los créditos ECTS, que lo aplican en 45 países ahora, en todos los países de la Unión Europea,
todo aquel que hace estudios universitarios se mide las materias que va a cursar en este famoso créditos ECTS. En un año, lo máximo que se pueden cursar son 60 créditos. Es decir, que a una materia precisa le pueden atribuir 2 créditos, a otra 3, a otra 10, para que en un año haga un total de 60 créditos. ¿Qué es un crédito? El crédito es la unidad que mide lo que tiene que estudiar el interesado, el tiempo que va a pasar en la biblioteca, el tiempo que va a pasar en exámenes, los periodos de práctica, es decir, que integra absolutamente todo el tiempo que necesita alguien para aprobar una materia. Un crédito supone entre 25 y 30 horas, 25 y 30 horas, pero supone absolutamente todo el tiempo que necesita un estudiante para aprobar una materia. Es decir, que si multiplicáis 60 créditos por 30 horas, ya os da el volumen horario que va a suponer eso al cabo del año. Entonces, como todos los países han aplicado este sistema de créditos, el hecho de que ahora los que obtienen los títulos estos del Espacio Europeo de Educación Superior, para cualquier universidad extranjera, lo entienden perfectamente. Alguien que presenta, yo he hecho 180 créditos o 160 créditos, ya saben que ha cursado 2 años. 180 créditos son 3 años. 240 créditos, por eso lo veis aquí, 4 años. 60 créditos cada año. Entonces, eso ha facilitado mucho el que alguien de manera individual pueda desplazarse a otro país de la Unión Europea para continuar estudios. Los que no necesitan hacer nada, evidentemente, son los que, por ejemplo, van a otro país dentro de un convenio de cooperación tipo Erasmus. Los que van con Erasmus a pasar un año de estudios, hacer un año de estudios a otro país, el tema de la convalidación ya ha quedado resuelto porque es un convenio entre las 2 universidades. La de destino y la de acogida, de donde sale interesado y la de acogida, y entonces el periodo realizado en extranjero se le reconoce automáticamente. Pero cuando alguien quiere, por su propia voluntad, sin entrar dentro de ningún convenio de cooperación, salir al extranjero, el haber hecho este sistema ayuda mucho. Luego también puede ayudar, para apoyar, en el 2008 se publicó el Acuerdo sobre Reconocimiento entre Francia y España. Entonces, pero siempre basándose, no se ve muy bien, ¿no? Bueno, no se ve muy bien. Basándose también en esto de los créditos. Os he preparado de todas maneras a cada uno una carpeta donde os he hecho una copia de este acuerdo. Este acuerdo no significa que haya un reconocimiento automático, aunque han puesto una tabla de equivalencias, pero el francés que ha obtenido, por ejemplo, aquí en Francia un máster o una licence y quiere que se le reconozca en España, tiene que hacer todo un procedimiento administrativo relativamente pesado, cosa que no existe para un español que viene aquí a Francia, que puede obtener el certificado de comparabilidad del centro en IGNARIC o, muy a menudo, el certificado que hacemos en la consejería. Bueno, pues nada más. Yo creo que me voy a parar aquí porque va a ser más interesante, yo creo, vuestras preguntas, y si puedo contestarlas, pues con mucho gusto. Si tenéis alguna problemática o algún enfoque particular o algún problema que hayáis tenido. Bueno, yo por ejemplo, en mi caso, sí. Yo acabo de llegar aquí a Francia, soy licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Complutense. Por lo que usted ha dicho, yo tengo además una fotocopia compulsada. Sí.